¿Qué tal, colegas? En esta ocasión quiero contarles mi experiencia autoeditándome este cómic de aquí. Su título es Solipsismo. Fue un trabajo que realicé hace años en realidad. Quise ser autor de cómics y bueno, este fue el resultado que tuve en su momento. En el momento que lo trabajé realmente yo no tenía conocimientos sobre diseño. Hice lo que pude con lo que tuve y realmente me sigo sintiendo orgulloso por el resultado final. Esta primera edición de la obra la publiqué en un formato audiovisual por medio de YouTube y yo me imprimí una copia del volumen, pues simplemente porque a mí me ha gustado tener las cosas que hago impresas. Como me siguió gustando la escritura y mi interés en realidad siempre fue el de la autopublicación, me instruí en el uso de software de diseño y fue entonces que se me ocurrió hacer una reedición de la obra, que pues bueno, es esta que ya les mostré. La reedición se debió en primera instancia a que yo quería agregar un epílogo a la obra. Un epílogo que planeé desde un principio, pero que durante el primer periodo en el que lo trabajé, cuando hice esta primera edición en un formato audiovisual, yo ya estaba cansado y en realidad aceleré la historia para que terminara antes y yo poder deslindarme de ese compromiso que se había vuelto en realidad para mí. La edición de un libro requiere de compromiso, así como de creatividad. Por eso pues también yo lo considero parte del proceso autoral o un proceso autoral en sí mismo, un proceso artístico creativo que requiere sí de investigar, sí de conocer la técnica, pero también mucho de poder hacer uso de la vida interna de uno para ponerla a disposición de una obra artística. Mientras tú eliges los colores, mientras tú eliges la tipografía, mientras eliges qué mostrar y qué no mostrar. Caso de mi cómic, que yo quité directamente varias viñetas, a otras les di más espacio, a otras menos espacio, y lo que hice fue, en lo que consistió esta reedición, fue en distribuir de mejor manera las viñetas que ya estaban hechas para que tuvieran una secuencia narrativa más acorde con el tono afectivo que yo quería comunicar en esa escena. Ya no únicamente estoy hablando del contenido en sí mismo y de las viñetas que aparecen, sino de cómo aparecen, en qué momentos, si al principio de la página, si al final de la página, si antes de dar vuelta a la página, y todo esto se determina con conocimiento en narrativa gráfica, pero también con conocimiento de maquetación y en términos generales pues de diseño editorial. Este proceso autoral requiere realmente de mucha madurez en el siguiente sentido que les voy a compartir, y para lo que me servirá de ejemplo mi epílogo en realidad. Y es que así como muchas veces en la escritura, aunque no tan notoriamente o no tan fundamentalmente, el proceso de edición requiere que el autor esté dispuesto a ceder en distintos aspectos, porque si no se asume la falta de que, por ejemplo, la obra no será perfecta, de que siempre un diálogo pudo haberse dicho de mejor manera, de que los elementos de cierto ambiente pudieron haber sido otros, más simbólicos, más significativos, etc. Y que más allá de eso, pues la obra es un objeto en sí mismo que de alguna manera ya cuando es producida escapa al autor y que solo cumple su objetivo o alcanza sus últimas consecuencias cuando es puesta en el mundo, y que el mundo devuelve algo al autor de su propia obra. Y eso realmente es lo que se pone en juego a la hora de la autoedición, porque es un segundo momento de la escritura más masculino, más activo, más de echarse para adelante, de relacionarse con otra gente, de tener el valor de exponerse, de asumir la mirada de los otros, y de también estar preparado para que
para no recibir esa mirada, para no recibir la mirada que se esperaba, mejor dicho, y que el impacto y la influencia que está teniendo la obra era otra de la que se esperaba. A diferencia del primer momento de la escritura, de la creación de la obra en sí misma, que es pues un proceso más personal, más interno, en ese sentido quiero decir más femenino, más receptivo, más creativo, más libre, más de estar allí con los afectos de uno y no tanto esta parte más de trabajo y de capacidad de resolución de los problemas de la vida cotidiana. Y para ser autor es necesario conciliar estos dos polos, y si bien es cierto que el momento de la escritura es un momento más creativo, más personal, más íntimo, y el de la edición y la publicación es un momento más echado para adelante, no pierde del todo estos elementos propios del acto creativo, del proceso creativo, que tiene que ver con la recepción de un impulso que va dirigido a cierto lugar, la recepción de ese impulso y después la propia actividad personal que resuelve ese impulso y se apropia de él en la medida en que lo atiende y es capaz de encaminarlo y de encauzarlo. Me gusta escribir desde hace años y siempre me hizo ilusión ver mi obra publicada. Claro que escribía para mí, tal vez en ese punto yo no lo tenía tan claro como lo tengo ahora. Claro que escribía para mí, pero a mí sobre todo me motivaba leer los comentarios en mis videos sobre pues algo que les había gustado de mi historia. Y al principio que empecé con este trabajo de edición, yo realmente empecé no desinteresado del todo, porque sí me interesaba, por ejemplo, aprender edición de video, me gustó la idea, después ya me gustó hacer videos en sí mismo, pero yo no le puse mucha atención a la manera en la que lo estaba haciendo, yo solo lo resolvía como me era posible. Si tenía alguna duda en algún detalle puntual, me buscaba un tutorial. Y pues ahora sí es de mi interés hacer finalmente producciones con un poco más refinadas, con un juicio técnico y estético un poco más pulido, que puedan tener una mejor presentación y que funcionen más a la intención que yo deposité consciente o inconscientemente en la obra. Y bueno, finalmente verla terminada y viendo su influencia, que en realidad no he tenido tristemente la oportunidad de ver la edición final, únicamente la tengo en digital. Estos dos libritos que les mostré son borradores también. Bueno, este primero lo imprimí desde hace años, pero ahora para la reedición fue lo primero que rayé, que retrabajé. Aquí pues moví algunas viñetas del lugar, pero sobre todo cambié primero los textos aquí. Ya después en este segundo momento ya fue cuando comencé a reformular la remaquetación, el reacomodo de las viñetas y pues planeé unos ajustes más para terminar de refinar ese asunto. En fin, si quieres echarle un ojo a la primera edición del cómic que está subida aquí mismo en YouTube, puedes echarle un ojo, y si te interesa adquirir la reedición en su versión digital, pues puedes revisar también el link que ahí te dejo.